Introducción a la filosofía de la praxis, por Antonio Gramsci. 10. Primera parte. Introducción al estudio de la filosofía y del materialismo histórico. Capítulo 3. La ciencia y las ideologías científicas. La afirmación de Eddington. Si en el cuerpo de un hombre eliminásemos todo el espacio sin materia y reuniésemos sus protones y electrones en una sola masa, el hombre, el cuerpo del hombre, se reduciría a un corpúsculo apenas visible con el microscopio. Ha impresionado y ha puesto en movimiento la fantasía de G.A. Borghese. Pero, ¿qué significa concretamente la afirmación de Eddington? Si se reflexiona un poco, se verá que, aparte de su significado literal, no quiere decir nada. Suponiendo que se hiciese dicha reducción, ¿la hiciese quién? Siempre y cuando se aplicase por igual a todos los seres humanos. Las relaciones no cambiarían, las cosas seguirían como están. Solo cambiarían las cosas si los hombres o determinados hombres sufriesen esta reducción, de modo que se realizasen algunos capítulos de los viajes de Gulliver con los liliputenses y los gigantes, entre ellos Borghese Gulliver. Se trata en realidad de puros juegos de palabras, de ciencia novelada, no de un nuevo pensamiento científico o filosófico. Es un modo de plantear la cuestión que solo sirve para hacer correr la fantasía de las cabezas vacías. ¿O es que la materia vista con el microscopio ya no es materia realmente objetiva, sino una creación del espíritu humano que no existe objetiva o empíricamente? Cabría recordar al respecto la historia hebrea de la muchacha que ha sufrido un daño pequeño, como una uñarada. En la física de Eddington y en muchas otras manifestaciones científicas modernas, la sorpresa del lector ingenuo depende del hecho de que las palabras utilizadas para indicar determinados hechos indican arbitrariamente, por la forma en que se utilizan, hechos absolutamente distintos. Un cuerpo sigue siendo macizo en el sentido tradicional, aunque la nueva física demuestre que está constituido por uno entre 1.000.000 de materia y 999.999 partes de vacío. Un cuerpo es poroso en el sentido tradicional y no en el sentido de la nueva física, ni siquiera después de la afirmación de Eddington. La posición del hombre sigue siendo la misma. Ninguno de los conceptos fundamentales de la vida es zarandeado, y menos todavía destruido. Las glosas de los diversos Borghese solo servirán a la larga para hacer ridículas las concepciones subjetivistas de la realidad que permiten tan triviales juegos de palabras. El profesor Mario Camis escribe: al considerar las dimensiones extremadamente pequeñas con que operan los métodos de investigación, nos venía a la memoria la expresión de uno de los participantes en el último Congreso de Filosofía de Oxford, que, según cuenta Borghese, al referirse a los fenómenos infinitamente pequeños que tanto atraen hoy la atención señalada, que no se pueden considerar independientemente del sujeto que observa. Son palabras que inducen a muchas reflexiones y que vuelven a plantear, desde puntos de vista completamente nuevos, los grandes problemas de la existencia subjetiva del universo y del significado de las informaciones sensoriales en el pensamiento científico. Que yo sepa, este es uno de los escasos ejemplos de infiltración entre los científicos italianos del modo de pensar funambulista de algunos científicos, especialmente ingleses, a propósito de la nueva física. El profesor Camis tendría que haber pensado que, si la observación señalada por Borghese hace reflexionar, la primera reflexión tendría que ser esta: que la ciencia no puede seguir existiendo como hasta ahora, sino que debe transformarse en una serie de actos de fe en las afirmaciones de los individuos experimentadores, porque los hechos observados no existen independientemente de su espíritu. No se ha manifestado hasta ahora todo el progreso científico en el hecho de que las nuevas experiencias y observaciones han corregido y ampliado las experiencias y las
y las observaciones precedentes? ¿Cómo podría ocurrir esto si la experiencia dada no pudiese ser reproducida, controlada y ampliada por otro observador, dando lugar a nuevos y originales nexos? Pero la superficialidad de la observación de Camis resulta precisamente del contexto del artículo del que he extraído la cita anterior, porque en él Camis explica implícitamente cómo se puede y se debe entender en un sentido meramente empírico y no filosófico la frase que tanto ha hecho delirar a Borghese. El escrito de Camis es una recensión de la obra On the Principles of Renal Function de Gösta Ekholm, Estocolmo, 1931. Se habla de experiencias sobre elementos tan pequeños que no se pueden describir, y esto también se entiende en sentido relativo, con palabras válidas y representativas para los demás. Por tanto, el experimentador no consigue todavía separar estas experiencias de su propia personalidad subjetiva y objetivarlas. Todo experimentador debe llegar a la percepción con medios propios, directamente, siguiendo detalladamente todo el proceso. Formulemos una hipótesis. Formulemos una hipótesis, que no existen microscopios y que solo algunos hombres tienen la agudeza visual natural equivalente a la del ojo normal armado con el microscopio. En esta hipótesis es evidente que las experiencias del observador dotado de una vista excepcional no se pueden separar de su personalidad física y psíquica y no se puede repetir. Solo la invención del microscopio igualará las condiciones físicas de la observación y permitirá a todos los científicos reproducir la experiencia y desarrollarla colectivamente. Pero esta hipótesis solo permite observar e identificar una parte de las dificultades. En las experiencias no solo está en juego la fuerza visual, como dice Camis. Ekholm pincha un glomérulo de riñón de rana con una cánula, preparación que exige tanta finura y está tan ligada a las indefinibles e inimitables intuiciones manuales del experimentador que el mismo Ekholm, al describir la operación del corte al sesgo del capilar de cristal, dice que no puede formular los preceptos con palabras y tiene que limitarse a una vaga indicación. El error consiste en creer que estos fenómenos solo se verifican en el experimento científico. En realidad, en todas las fábricas existen especialistas singulares para determinadas operaciones industriales de precisión, y la capacidad de estos especialistas se basa precisa y únicamente en la extrema sensibilidad de su vista, de su tacto, de su rapidez de gesto. En los libros de Ford se pueden encontrar numerosos ejemplos de esto. En la lucha contra el rozamiento, para obtener superficies sin la más mínima granulosidad o desigualdad, lo cual permite un notable ahorro de material, se han hecho avances increíbles con ayuda de las máquinas eléctricas, las cuales comprueban la perfecta adherencia del material en un grado imposible para el hombre. Recuérdese el hecho referido por Ford del técnico escandinavo que consiguió dar al acero una superficie tan regular que para separar dos superficies adheridas se necesita un peso de varios quintales. Por consiguiente, lo que señala Camis no tiene nada que ver con las fantasías de Borghese y de sus fuentes. Si fuese cierto que los fenómenos infinitamente pequeños no se pueden considerar existentes al margen del sujeto que los observa, no serían en realidad observados, sino creados, y entrarían en el ámbito de la pura intuición fantástica del individuo. También se tendría que plantear la cuestión de si el mismo individuo puede observar dos veces el mismo hecho. Ni siquiera se trataría de solipsismo, sino de demiurgia o de brujería. El objeto de la ciencia no serían entonces los fenómenos inexistentes, sino estas intuiciones fantásticas. Ocurriría en la ciencia como en las obras de arte. La multitud de los científicos, carentes de facultades demiúrgicas, se limitarían a estudiar científicamente al pequeño grupo de grandes científicos taumaturgos.
Pero sí, por el contrario, y pese a todas las dificultades prácticas inherentes a la distinta sensibilidad individual, el fenómeno se repite y puede ser observado objetivamente por varios científicos, independientemente unos de otros. ¿Qué significa la afirmación citada por Borghese, sino una metáfora para indicar las dificultades inherentes a la descripción y a la representación objetiva de los fenómenos observados? Y no parece difícil explicar esta dificultad. A. Por la incapacidad literaria de los científicos, que hasta ahora, preparados didácticamente solo para describir y representar los fenómenos macroscópicos. B. Por la insuficiencia del lenguaje común, fraguado también para los fenómenos macroscópicos. C. Por el desarrollo relativamente escaso de estas ciencias microscópicas, que esperan un ulterior desarrollo de sus métodos y criterios para ser comprendidas por muchos mediante la comunicación literaria, y no solo mediante la visión experimental directa, privilegio de poquísimos. D. También cabe recordar que muchas experiencias microscópicas son experiencias indirectas, en cadena, cuyo resultado se ve en los resultados y no en el acto. Tal es el caso, por ejemplo, de las experiencias de Rutherford. Se trata, en todo caso, de una fase transitoria e inicial de una nueva época científica que, al combinarse con una gran crisis intelectual y moral, ha producido una nueva forma de sofística que reclama los sofismas clásicos de Aquiles y la tortuga, del montón y del grano, de la flecha disparada por el arco que nunca llega a su objetivo, etc. Pero estos sofismas han representado una fase en el desarrollo de la filosofía y de la lógica, y han servido para refinar los instrumentos del pensamiento. Hay que recoger las principales definiciones de la ciencia en el sentido de ciencia natural, estudio de los fenómenos y de sus leyes de similitud, regularidad, de coexistencia, coordinación, de sucesión, causalidad. Otras tendencias, teniendo en cuenta que la ciencia establece un ordenamiento más cómodo entre los fenómenos, de modo que sean más fáciles de captar por el pensamiento y de dominar para los fines de la acción, definen la ciencia como la descripción más económica de la realidad. La cuestión más importante que se debe resolver en relación con el concepto de ciencia es si la ciencia puede dar, y de qué modo, la corteza de la existencia objetiva de la llamada realidad externa. Para el sentido común, la cuestión ni siquiera se plantea. Pero, ¿de dónde proviene la certeza del sentido común? Esencialmente de la religión, por lo menos del cristianismo en Occidente. Pero la religión es una ideología, la más arraigada y difundida, no una prueba o una demostración. Se puede sostener que es un error pedir a la ciencia, como tal, la prueba de la objetividad de lo real, porque esta objetividad es una concepción del mundo, una filosofía, y no puede ser un dato científico. ¿Qué puede darnos la ciencia al respecto? La ciencia selecciona las sensaciones, los elementos primordiales del conocimiento. Considera ciertas sensaciones transitorias, aparentes, falaces, porque dependen de condiciones individuales especiales, y, en cambio, considera otras sensaciones duraderas, permanentes, superiores a las condiciones individuales especiales. La labor científica tiene dos aspectos principales. Uno, que rectifica incesantemente el modo del conocimiento. Rectifica y refuerza los órganos de las sensaciones. Elabora principios nuevos y complejos de inducción y deducción. Esto es, afina los instrumentos de la experiencia y de su control. Otro, que aplica este complejo instrumental de instrumentos materiales y mentales al establecimiento de lo que hay en las sensaciones de necesario o de arbitrario, individual, transitorio. Es decir, se establece lo que es común a todos los hombres, lo que todos pueden controlar del mismo modo, independientemente unos de otros, siempre y cuando observen igualmente las condiciones técnicas de verificación. Objetivo significa únicamente que se afirma que es objetiva, realidad objetiva, la realidad verificada por todos los hombres,
independiente de cada punto de vista meramente particular o de grupo. Pero en el fondo también se trata de una concepción particular del mundo, de una ideología. Ahora bien, la filosofía de la praxis puede aceptar esta concepción globalmente y por la orientación que marca. En cambio, debe rechazar la del sentido común, aunque lleve materialmente a la misma conclusión. El sentido común afirma la objetividad de lo real, porque la realidad, el mundo, ha sido creado por Dios independientemente del hombre antes del hombre. Es, por consiguiente, la expresión de la concepción mitológica del mundo. Por otro lado, al describir esta objetividad, el sentido común cae en los errores más groseros. En gran parte se ha quedado en la fase de la astronomía tolemaica, no sabe establecer los nexos reales de causa y efecto, etc. Es decir, afirma como objetiva una cierta subjetividad anacrónica, porque ni siquiera concibe que pueda existir una concepción subjetiva del mundo, ni sabe lo que esto pueda significar. Pero, ¿todo lo que la ciencia afirma es objetivamente verdadero? ¿De modo definitivo? Si las verdades científicas fuesen definitivas, la ciencia habría dejado de existir como tal, como investigación, como nueva experimentación, y la actividad científica se reduciría a una divulgación de lo ya descubierto, lo cual, por suerte para la ciencia, no es verdad. Pero si las verdades científicas tampoco son definitivas y perentorias, la ciencia es una categoría histórica, un movimiento en constante desarrollo. Solo que la ciencia no habla de ninguna forma de incognoscible metafísico, sino que reduce lo que el hombre no conoce a un empírico no conocimiento, que no concluye la cognoscibilidad, sino que la condiciona al desarrollo de los instrumentos físicos y al desarrollo de la inteligencia histórica de los científicos individuales. Si es así, efectivamente, lo que interesa a la ciencia no es tanto la objetividad de lo real como el hombre que elabora sus métodos de investigación, que rectifica continuamente los instrumentos materiales que refuerzan los órganos sensoriales y los instrumentos lógicos, incluyendo las matemáticas, de discriminación y verificación. Es decir, la cultura, la concepción del mundo, la relación entre el hombre y la realidad con la mediación de la tecnología. Buscar la realidad fuera de los hombres, es decir, entenderla en sentido religioso o metafísico, aparece incluso en la ciencia como una paradoja. Sin el hombre, ¿qué significaría la realidad del universo? Toda la ciencia está ligada a las necesidades, a la vida, a la actividad del hombre. Sin la actividad del hombre, creadora de todos los valores, incluso los científicos, ¿qué sería la objetividad? Un caos, es decir, nada, el vacío, si así puede decirse, porque realmente, si se imagina que el hombre no existe, no se puede imaginar ni la lengua ni el pensamiento. Para la filosofía de la praxis, el ser no se puede separar del pensar. El hombre de la naturaleza, la actividad de la materia, el sujeto del objeto. Si se hace esta separación, se cae en una de tantas formas de religión o en la abstracción sin sentido. Considerar la ciencia como la base de la vida, hacer de la ciencia la concepción del mundo por excelencia, la que destruye todas las ilusiones ideológicas, que sitúa al hombre frente a la realidad tal como es, significa recaer en la concepción de que la filosofía de la praxis necesita apoyos filosóficos exteriores a ella. Pero en realidad, incluso la ciencia es una superestructura, una ideología. Puede decirse, sin embargo, que en el estudio de las superestructuras la ciencia ocupa un lugar privilegiado porque su reacción sobre la estructura tiene un carácter particular de mayor extensión y mayor continuidad de desarrollo, especialmente después del 700, cuando se otorgó a la ciencia un lugar aparte en la estimación general. Que la ciencia es una superestructura lo demuestra también el hecho de que ha tenido periodos de eclipse, periodos en que ha sido oscurecida por otra ideología dominante, la religión, que afirmaba que había absorbido la ciencia misma. Así, por ejemplo, la ciencia y la técnica de los árabes les parecían a los cristianos pura brujería. Más aún,
Pese a los esfuerzos de los científicos, la ciencia no se presenta nunca como una noción puramente objetiva. Siempre va envuelta en una ideología. Concretamente, la ciencia es la unión del hecho objetivo con una hipótesis o un sistema de hipótesis que superan el mero hecho objetivo. Es verdad, sin embargo, que en este terreno es relativamente fácil distinguir la noción objetiva del sistema de hipótesis con un proceso de abstracción íncito en la propia metodología científica, de tal modo que podemos apropiarnos de la una y rechazar el otro. Por esto, un grupo social puede apropiarse de la ciencia de otro grupo sin aceptar su ideología, la ideología de la evolución vulgar, por ejemplo. Así que caen las observaciones a propósito de Misiroli y de Sorel. Cabe señalar que la infatuación superficial por la ciencia va acompañada, en realidad, de la mayor ignorancia de los hechos y de los métodos científicos, cosas muy difíciles y que cada día lo son más por la progresiva especialización de nuevos sectores de investigación. La superstición científica lleva consigo ilusiones tan ridículas y concepciones tan infantiles que la misma superstición religiosa resulta ennoblecida. El progreso científico ha hecho nacer la creencia y la esperanza de un nuevo tipo de Mesías, que realizará en esta tierra el reino de Jauja. Las fuerzas de la naturaleza, sin ninguna intervención del esfuerzo humano, por obra de mecanismos cada vez más perfeccionados, darán en abundancia a toda la sociedad lo suficiente para satisfacer sus necesidades y vivir desahogadamente. Esta infatuación, cuyos peligros son evidentes, la supersticiosa fe abstracta en la fuerza taumatúrgica del hombre, lleva, paradójicamente, a esterilizar las bases mismas de esta fuerza y a destruir todo el amor por el trabajo concreto y necesario para caer en la fantasía, como si le hubiesen fumado una nueva especie de opio. Tiene que combatirse con diversos medios, el más importante de los cuales debería ser un mejor conocimiento de las nociones científicas esenciales, divulgando la ciencia por obra de científicos y de estudiosos serios, y no de periodistas omniscientes y de autodidactas presuntuosos. Al esperarse demasiado de la ciencia, se la concibe en realidad como una brujería superior, y por esto no se consigue valorar realísticamente lo que la ciencia ofrece de concreto.